es que se utiliza la Convención para otorgar asilo a quienes no sufren persecución política en estados democráticos. Y esta tendencia, hemos observado, se apoya en reiteradas ocasiones en información distorsionada por sesgos ideológicos. Están circulando en este momento una documentación. Esta presidencia tiene como uno de sus propósitos dar cumplimiento al reglamento. La proposición a la que ha hecho referencia el señor ministro no ha sido remitida a la presidencia ni a la secretaría, y las propuestas que se someten a consideración del Consejo Permanente para que sean adoptadas deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 48 del... No se puede revisar, reinterpretar ni modificar un instrumento internacional sin la presencia y el consentimiento de todos los Estados parte de dicho instrumento, como tampoco lo pueden hacer los Estados que no son parte de este. Como segundo punto, México hace notar que fue solo después de haber otorgado el asilo y solicitado el salvoconducto, como lo es la emisión del salvoconducto, tras haberse otorgado asilo diplomático a una persona, sigue pendiente de cumplimiento. Bienvenidos a la información. México da cátedra y Perú hace el papelón del año en la OEA. En la OEA se vio de todo, menos diplomacia peruana. Lo que debía ser una sesión rutinaria del Consejo Permanente terminó literalmente convertida en una exhibición internacional de improvisación, torpeza y corrección en vivo. Un espectáculo que, si hubiera tenido entradas, habría agotado taquilla. Protagonista del tropiezo, el canciller peruano Hugo de Sela. Quien terminó poniendo orden en la clase fue México. De Sela llegó como quien pretende reescribir la historia del continente. Su objetivo era modificar la Convención de Caracas de 1954, el tratado que regula el asilo diplomático en toda la región. Pero aquí empieza el absurdo. No llegó con un proyecto técnico, ni un documento formal, ni un informe enviado por canales oficiales. Llegó con 3 preguntas impresas y las repartió a mano, como si la OEA fuera un semáforo y él estuviera entregando volantes de campaña. Así intentó forzar un debate que no estaba en agenda, que no había sido registrado y que no cumplía ni el primer renglón del reglamento. La escena era inevitable. Cuando terminó su largo discurso, el presidente del Consejo tuvo que intervenir, tuvo que frenarlo, tuvo que recordarle el tiempo y tuvo que decirle con una precisión quirúrgica que dolió hasta en la transmisión: sus propuestas no valían, no podían discutirse y no existían oficialmente, porque Perú jamás las presentó por la vía formal. Una corrección pública, una lección institucional, un papelón diplomático registrado para la posteridad. Pero la parte más dura todavía no había llegado. Ahí entró México y el tono de la sala cambió. México habló con serenidad, pero con la contundencia del que domina el derecho internacional de memoria. Explicó, como maestro frente a alumno distraído, que la OEA no es, nunca ha sido y nunca será un órgano revisor de tratados internacionales. Para modificar la Convención de Caracas, dijo, deben participar todos los estados parte, siguiendo la Convención de Viena. Y soltó la frase que retumbó como trueno. Esta ansiedad por modernizar el asilo aparece justo después de que México otorgó asilo a Betsy Chávez y pidió un salvoconducto que Perú aún no entrega. En palabras simples, no era diplomacia, era reacción. No era política de Estado, era pataleta internacional con membrete oficial. México, entonces, marcó la línea roja. Las normas del asilo no son decoración, son un salvavidas jurídico que protege la dignidad humana y garantiza la inviolabilidad diplomática.
Tocarlas por incomodidad política sería abrir la puerta al caos, a las arbitrariedades, a los revanchismos y a un quiebre del sistema interamericano que costó casi un siglo construir. El contraste al final fue brutal y televisivo. Mientras el canciller peruano luchaba por justificar una propuesta que no existía, México defendía con autoridad el corazón humanitario del sistema interamericano. Mientras Perú improvisaba, México hacía diplomacia. Mientras Perú repartía hojas, México repartía derecho internacional. La imagen que quedó es imborrable. Un canciller peruano descolocado, sin respaldo, corregido y expuesto. Y un México firme, articulado y contundente, recordándole a todos que la legalidad no está en oferta. El Perú llegó a la OEA intentando reabrir el debate del asilo. Salió con una cátedra que no pidió y dejó un papelón que ya forma parte de la historia reciente de la diplomacia latinoamericana. Bienvenidos a su canal Poder Soberano TV Oficial, despertando el verdadero poder que vive en ti. Y así comenzamos. Bienvenidos. En la OEA ocurrió lo impensado. México brilló y Perú hizo el papelón diplomático del año. El canciller Hugo de Sela llegó a la sesión del Consejo Permanente con una misión histórica: modificar nada menos que la Convención de Caracas de 1954, el tratado que regula el asilo diplomático en todo el continente. ¿Y qué dijo del asilo diplomático en Perú? Quiero ser muy claro en afirmar que aquí no estamos planteando un caso específico de asilo diplomático, como el de estos últimos días que involucra a la expresidenta del Consejo de Ministros, señora Betsy Chávez, en el Perú, ni tampoco otros ocurridos recientemente en nuestra región. Sin embargo, sí queremos resaltar que estos casos recientes reafirman que se ha producido una evolución negativa en la utilización del derecho de asilo consagrado en la Convención de Caracas de 1954, evolución cuya característica central es que se utiliza la Convención para otorgar asilo a quienes no sufren persecución política en estados democráticos. Y esta tendencia, hemos observado, se apoya en reiteradas ocasiones en información distorsionada por sesgos ideológicos que socavan nuestra institucionalidad y nuestra buena vecindad y que no se condicen con el espíritu de la Convención. Reconozco claramente que como en la región, en el Perú la justicia no es perfecta. De hecho, se ve desbordada, entre otras amenazas, por el crimen organizado transnacional. No obstante, en líneas generales, en mi país prevalecen las garantías del debido proceso y la pluralidad de instancias, incluyendo la supranacional del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El canciller Hugo de Sela, ¿cómo llegó a la OEA? ¿Con un proyecto? ¿Con un documento oficial? ¿Con un informe jurídico sólido? No.
Llegó con 3 preguntas impresas repartidas como volantes en una esquina. Una escena digna de sátira, pero lamentablemente real. De Sela intentó forzar un debate que no estaba en agenda, que no había sido registrado y que no cumplía un solo requisito del reglamento de la OEA. El resultado fue inevitable. El presidente del Consejo, con precisión quirúrgica, lo frenó. Tiempo vencido, propuesta inválida, documento inexistente, procedimiento omitido. Un papelón diplomático en vivo, en directo y para todo el hemisferio. Debo informar finalmente que hemos hablado con los colegas cancilleres de varios países que comparten nuestra preocupación. En el curso de esas conversaciones se nos ha sugerido la posibilidad de solicitar una opinión al Comité Jurídico Interamericano. Naturalmente, estamos abiertos a oír esta y otras recomendaciones e ideas y tener una discusión al respecto orientada a defender y fortalecer el multilateralismo y los tratados que nos vinculan, porque estamos convencidos que de ese proceso saldremos fortalecidos. Están circulando en este momento una documentación donde formulamos 3 preguntas al Comité Jurídico Interamericano para la consideración de Se le acabó el tiempo, pero puede concluir, señor ministro, por favor. Gracias, señor presidente. Decía que se está circulando un documento donde están las 3 preguntas que deseamos formular al Comité Jurídico Interamericano para la consideración de este Consejo Permanente. Quiero agradecer mucho por su atención. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro, por su intervención y por las propuestas. Esta presidencia tiene como uno de sus propósitos dar cumplimiento al reglamento. La proposición a la que ha hecho referencia el señor ministro no ha sido remitida a la presidencia ni a la secretaría, y las propuestas que se someten a consideración del Consejo Permanente para que sean adoptadas deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 48 del reglamento. Esto es, ser entregadas con anticipación suficiente para que cada uno de los estados pueda hacer las consultas a capital, de modo que una vez que sean remitidas esas propuestas por las vías reglamentarias, podrán estas ser sometidas a la consideración del Consejo Permanente para que el Consejo Permanente adopte una decisión en consecuencia. De modo que es relevante que tengamos presente que la discusión del día de hoy no va a versar sobre la adopción de esas propuestas, las que podrían evidentemente ser consideradas por el Consejo Permanente en una próxima sesión, en la medida que cumpla con las disposiciones reglamentarias establecidas en el artículo 48. Eso simplemente para efectos de hacer una precisión reglamentaria, a efectos de que la membresía no tenga una confusión al respecto. De modo que agradecemos, por cierto, esa información y solicitamos que después la delegación de Perú en su intervención pueda hacerla llegar a la Secretaría y a la Presidencia por las vías que este Consejo se ha dado para que este tipo de cosas sean circuladas. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después. México tomó la palabra y lo que vino fue una cátedra monumental de Derecho Internacional. México dejó clarísimo que la OEA no es un órgano revisor de tratados. La Convención de Caracas solo puede ser modificada por los estados parte y debe hacerse siguiendo la Convención de Viena. En otras palabras, el Perú estaba intentando reescribir un tratado sin seguir ni un solo paso legal. Al respecto, México destaca 3 puntos fundamentales. En primer lugar, resulta indispensable subrayar un principio elemental del derecho de los tratados: no
se puede revisar, reinterpretar ni modificar un instrumento internacional sin la presencia y el consentimiento de todos los Estados parte de dicho instrumento, como tampoco lo pueden hacer los Estados que no son parte de este. La composición misma de este foro confirma la improcedencia jurídica de plantear aquí cualquier intento de ajuste normativo a la Convención de Caracas. Solo una fracción de los estados hoy presentes son partes del tratado. Varios no lo son y hay un estado parte que no está sentado en esta mesa porque no participa en la organización. Es decir, mientras que en este espacio le da voz a quienes son ajenos al tratado, impide que quienes sí tienen este derecho se pronuncien al respecto. El Consejo Permanente es sin duda un foro político con proyección jurídica, sin embargo, no puede asumir la función de órgano revisor de un tratado internacional y menos aún de un instrumento cuyo propio contenido no le atribuye tal facultad y cuya membresía no coincide con la de esta organización. Además, teniendo en cuenta que la Convención de Caracas es omisa sobre un posible procedimiento de enmiendas, dicho proceso en todo caso debiera realizarse conforme a lo dispuesto por la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Cualquier acción en concreto, en contrario, atentaría contra el derecho de los tratados, la Convención de Caracas y la certeza jurídica interamericana. Pero México fue más allá. Recordó que este súbito interés por modernizar el asilo apareció solo después de que México otorgó asilo a Betsy Chávez y pidió un salvoconducto que el Perú sigue negando. Es decir, no era una discusión jurídica, era una reacción política. No era diplomacia, era una pataleta internacional. Como segundo punto, México hace notar que fue solo después de haber otorgado el asilo y solicitado el salvoconducto, habiendo actuado en estricto apego al derecho internacional y a su orden constitucional, que se solicitó la convocatoria a una sesión extraordinaria para revisar reglas que son claras, precisas y vigentes desde hace décadas. Esto, además de demostrar que no había motivo para una iniciativa de esta naturaleza, es contrario al principio jurídico de irretroactividad de la ley. El otorgamiento del asilo político nunca será considerado un acto inamistoso entre naciones. México deja además constancia de que una de las obligaciones que prevé la Convención de Caracas, como lo es la emisión del salvoconducto, tras haberse otorgado asilo diplomático a una persona, sigue pendiente de cumplimiento. México recordó algo que parece obvio, pero que alguien tenía que decir. El asilo no es un adorno, es un pilar humanitario que protege vidas, evita persecuciones y garantiza la inviolabilidad diplomática. Relajar sus reglas, advirtió, sería abrir la puerta al abuso, a las venganzas políticas y al desorden continental. Una frase que dejó a la delegación peruana en completo silencio. Como tercer punto, México reitera con firmeza y convicción que las normas internacionales en materia de asilo no son simples formalidades. Su incumplimiento es una infracción jurídica que podría derivar en violaciones graves a los derechos humanos. Es precisamente por eso que la defensa de la dignidad humana es una responsabilidad compartida por toda la comunidad internacional. Cumplir con el derecho internacional es cumplir con nuestros compromisos éticos, políticos y jurídicos como Estados, velando siempre por el bienestar de las personas. Es también nuestra responsabilidad velar por el respeto a la inviolabilidad de los locales diplomáticos. Si nuestra región permite que normas tan básicas que rigen las relaciones internacionales se vuelvan optativas o que se cumplan de manera selectiva, debilitamos la arquitectura más fundamental de las relaciones entre los Estados, así como de la protección humana que hemos construido por casi un siglo. No podemos normalizar estos graves quebrantamientos del orden internacional que ha tomado tanto esfuerzo consolidar.
La OEA es un foro político, sí, pero también es un espacio donde debemos enaltecer y honrar la legalidad internacional a través de nuestras acciones. Por ello, México exige que se respete el derecho internacional. Aprovechamos esta reunión para reafirmar juntos el compromiso con la protección de los derechos humanos, la garantía de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y el pleno respeto al derecho de asilo diplomático con la protección internacional que éste confiere. El contraste fue brutal. Mientras Perú improvisaba, México argumentaba. Mientras el canciller peruano entregaba volantes, México defendía principios. Mientras el Perú intentaba reabrir un tratado sin saber cómo, México explicaba por qué eso era jurídicamente imposible. Perú llegó a la OEA buscando modificar el asilo y terminó recibiendo una lección de derecho internacional y dejando un papelón diplomático que ya es parte de la historia reciente del continente. México dio cátedra, Perú hizo el ridículo y el mundo tomó nota. ¿Y usted qué opina del papelón del canciller de Perú en la OEA? Déjenos su comentario que queremos leerle. Regálenos su valioso like y suscríbase al canal Poder Soberano TV Oficial, activando la campanita para recibir más información. Muchísimas gracias por su atención. Hasta una nueva edición. Permiso.